Hace 10 días, Mateo, mi hijo de 6 años, ganó un perrito de cumpleaños. El perrito tiene 40 días y con tan solo 3 días que le había colocado su nombre, ya se lo llamaba, y donde se lo llamaba, él va atrás de uno escuchando su nombre. Una vez en el campo vi un menonita sacando leche de su vaca, tenía como 20 vacas, y él estando sentado en su toquito, lo típico de eso, el vaquero va y enlaza la vaca, la trae, la amarra su pata de atrás para que no tumbe el balde de leche, eso es lo típico. Pero en esa vez me quedé impresionado porque él colocaba su toquito y de ahí sentado, él ni se paraba, él llamaba a su vaca, y de 20 vacas más o menos en el corral, cuando él decía el nombre de la vaca levantaba la oreja y venía y se paraba junto a un torril cortado lleno de avena y se ponía a comer la avena y él sacaba la leche. Terminaba y decía vaya, y le llamaba a la otra, y yo observé atento y así levantaba la oreja y venía, y una por una la llamó por nombre. Y es interesante ahí en la palabra en San Juan 10, versículo 1 al 5. Dice, de cierto os digo. Cuando el Señor habla esa palabra, de cierto, toda la palabra es importante. Toda la palabra es palabra de Dios. Porque ¿con qué otro nombre he conocido la Biblia? Palabra de Dios. Entonces toda la palabra es palabra de Dios. Pero aquí el Señor dice, de cierto os digo. Él está hablando algo de un nivel de importancia muy grande. Porque Él dice, yo hablo y confirmo. Yo hablo y respaldo. Él dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas le llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas que no eran del redil, él se refería, cuando él estaba hablando a los judíos, y ellos pensaban que era el único pueblo escogido del mundo para que sean salvos. Y Jesús le dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A quién se refería? A nosotros. Se refería a nosotros. Entonces, y dice, a esa también debo traer, y también oirán mi voz. El versículo 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Interesante que mucha gente agarra un texto fuera del contexto y fundamenta una doctrina encima de eso. Si yo fuera a leer el versículo 28 y 29, que dice que Dios nos da vida eterna y que no pereceremos jamás, y que nadie arrebataría a nosotros, a los cristianos, de su mano, y más, el versículo 29 lo vuelve a confirmar. Pero una cosa que aprendimos, si puede volver a poner el versículo 27, una cosa que aprendimos en la escuela de líder acá,
que todas las veces que leamos algún pasaje de la Biblia, cualquier pasaje de la Biblia, que nosotros debemos tratar de entender que siempre hay un mandamiento y siempre hay una promesa. Por lo típico, aquí es común, ya me pasó, algunas veces uno contrata un albañil o algún trabajador y por ejemplo le contrata para pintar toda esa pared de esquina a esquina. Y de repente él viene y pinta mitad de ese cuadradito o un cuadradito y llega y dice, mira Daniel, tengo que ir al súper, tengo que hacer mi compra. Entonces, si yo lo había contratado, por ejemplo, para pagar 1,000 bolivianos para que pinte todo, y él pinta un cuadro y dice, ¿será que me puede adelantar 500 bolivianos? Y uno lo mira y dice, pero si ni pintó la mitad, si hubiera pintado la mitad, le daría la mitad. No, es que yo estoy en necesidad, tengo que ir al súper o aquí o allá. Entonces, por lo común nosotros, los humanos, somos así. Nos encanta la promesa linda, pero a veces nos olvidamos que para toda promesa hay un mandamiento. Y aquí cuando habla, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿eso es un mandamiento o una promesa? Es un mandamiento. Está diciendo que si somos ovejas de Él, de Jesús, oímos su voz. Y es interesante que aquí no dice oyeron en pasado y no dice oirán. Él dice las ovejas oyen en presente. Y cuando dice y me siguen en presente, Él está diciendo que nosotros como cristianos constantemente, siempre en el tiempo presente debemos estar oyendo y siguiendo. Y si yo hago eso, después viene la promesa que es la vida eterna y no perecer jamás, y que nadie las arrebataría de mi mano. Cuando yo estaba haciendo la práctica veterinaria, yo fui a un pueblo que se llama Pasorapa. En ese pueblo nos dividíamos de todo el grupo de la promoción de veterinaria. Íbamos 5 para un lado, 5 para el otro, a atender a la gente necesitada gratuitamente. Y fuimos a un lugar que había un rebaño de ovejas muy grande. En ese rebaño yo miré a la anciana que lo pastoreaba y le dije, señora, esta oveja que está por allá debe tener alguna herida en su mano, debe estar dañada. Y le dije, ¿no quiere que la mire? Y él me dijo, no, me dice, ¿por qué? Porque yo le quebré la pata. Yo le miré y dije, ¿cómo es eso? ¿Tú le quebraste la pata? Sí, me dijo, la pata delantera. ¿Por qué? Porque no paraba en el rebaño. Y si yo fuera en esa época uno de los radicales, iba a llamar a la Sociedad Protectora de Animales para meterla presa. ¿Cómo va a quebrar la pata de la ovejita? Y él le dijo, no, porque no paraba en el rebaño. Y después de eso yo vine a mirar en la Biblia que decía de los pastores o los que no cuidaban a la perna quebrada. Y la perna quebrada que habla en la Biblia no está hablando de una oveja que tuvo un accidente y se quebró la pata. Está hablando de una tradición milenaria que hacían los pastores de ovejas, que era quebrar la pata a la oveja chúcara. Y por si acaso no era negra, era blanquita, ¿no? Entonces yo me quedé impactado al saber. Y el Señor aquí dice, en primer lugar, las ovejas oyen mi voz. Pero ¿cuántas veces nosotros, que siendo ovejas de Dios, siendo ovejas de Jesús, por estar atentos a cosas que no valen, cosas que no importan, cosas que no tienen el mínimo valor en nuestra vida? Mire su Biblia, abra su Biblia en Jeremías. Abra su Biblia en Jeremías. Y el Señor dice así, que el pueblo cambió. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado su Dios, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. El Señor está hablando de su pueblo. El Señor está hablando de sus ovejas. El Señor está hablando de nosotros, que muchas veces estamos cambiando su gloria por cosas que no aprovecho. Y yo me acuerdo cada día que llego en la casa y yo abro la puerta y yo hablo, llegué. Yo escucho una choquita
que está sentada ahí mi hijita pequeña, que grita, papá, papá, y baja la escalera gritando, papá, papá, y viene y abre los brazos para que yo la alce. Y eso pasó con mi hijo mayor, que ahora tiene 15 años. Eso pasó con mi hijo menor, que ahora tiene 6 años. Todos ellos, a la edad de ella, gritaban cuando yo llegaba a la casa. Pero ahora yo llego y ella es la única que grita. Y muchas veces le digo a mi esposa, ¿cómo sería si tú vinieras a recibirme así como ella? Papá, qué bien que ha llegado. Y un abrazo y un beso y delicada. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando subo a la casa, el hijo mayor de 15 años está mirando tele o jugando en su celular. El otro de 6 años está mirando su dibujo preferido. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos así? Dios está ahí. Dios todo el tiempo está hablando a nosotros, pero nosotros estamos dando más importancia a un partido de fútbol. Estamos dando más importancia a la tele, a tantas cosas. Yo me quedo triste de ver cómo hay personas que inclusive adentro de la iglesia están chateando, están mandando WhatsApp y cosas. Hermano, eso no es de respeto a este lugar. Es una falta de respeto a Dios. Y hoy día escuchando un coreano predicando, llegó a Brasil y estaba hablando una palabra del Señor a la iglesia de Brasil. Y él decía que en Corea, cuando hacen culto a veces 3-4 horas, fue a predicar a India y los cultos son 3-4 horas y la gente no se sale. Y llegó en Brasil y después de media hora empieza a ver a la gente que empieza a entrar y salir. Cuando llega la hora de terminar el culto, si no es puntual, empieza la gente a salir porque el predicador se pasó 10 o 15 minutos o porque hay un mover del Espíritu Santo que les importa. Están más preocupados en su estómago a oír lo que Dios ha preparado para ellos. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros vemos que nosotros descuidamos la cosa más importante, que es estar en la presencia de Dios? Dios, allá al principio de la Biblia, Él hablaba con Adán. La Biblia dice que Él caminaba en el huerto y hablaba con Adán. Él habló con Caín cuando Caín, antes de que pecara, Él habló con Caín para que no pecara. Él habló con Abimelech para que le devolviera la esposa a Abraham. Él habló con Jeremías aún siendo pequeño. Él habló con Jeremías y le dijo, antes de que te formase en el vientre, te formé. Y él llega, habla también a Samuel, aún siendo un niño. Aún siendo un niño, él habla con Samuel. Y él habla con Samuel y le llama. Y Samuel estaba durmiendo. Samuel fue un hombre que fue dedicado al Señor desde muy joven, desde muy pequeño. A los 4 años su madre lo entregó porque él tenía un llamado de Dios. Pero Samuel estaba durmiendo. En la Biblia no dice si era 4 años o cuántos años, pero dice que era muy joven. Y cuando Dios lo llama y le dice, Samuel, Samuel, él todavía no podía reconocer que era voz de Dios. Y él se levanta y va corriendo al profeta Elí y dice, Elí, ¿me has llamado? Y él dice, no, vuelve a dormir. Vuelve a dormir, vuelve a escuchar la voz de Dios que lo llama. Vuelve a Elí y dice, ¿me has llamado? No, le dice, vuelve a dormir. Y después de unas 3 o 4 veces, Elí le cae la ficha, se da cuenta y dice, vuelva a dormir. Y si vuelve a escuchar ese llamado, dígale, Señor, he aquí tu siervo, puede hablar que yo te oigo. Y él volvió a dormir y cuando volvió a escuchar, Samuel, Samuel, él dijo, Señor, habla que tu siervo oye. Y Dios le dio una profecía acerca de la vida de Elí. Yo pensaba por mucho tiempo que para escuchar la voz de Dios, abra su Biblia en Éxodo capítulo 19. Y cuando yo escuchaba a algún pastor que iba a predicar, alguna persona, y decía, Dios me dijo tal cosa. Interesante que yo sentado miraba y decía, ¿será? ¿Será que Dios realmente habla con él? ¿Será que Dios le habló? Y yo ponía en duda lo que él estaba hablando. Y aquí, ¿por qué? Porque yo pensaba que Dios, cuando quería hablar con nosotros, tenía que suceder lo mismo que habla acá. Éxodo 19, 5 y 6.
Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces le voy a preguntar a alguno primero. Aquí hay un mandamiento y hay promesa. Le voy a preguntar primero cuál es la promesa, que es lo que siempre nos gusta. ¿Cuál es la promesa en ese versículo? ¿Quién me dice cuál es la promesa? Que nosotros seríamos un especial tesoro para Dios. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Si dieres oído a mi voz. Y es interesante que esa pequeña palabrita con dos letras, sí, diferencia totalmente el versículo. Yo tengo en mi Biblia marcado todas las veces que Dios dice sí, yo hago un círculo alrededor y pongo un grado de importancia. Cuando tú lees Deuteronomio 28, dice, si oyere la voz de Dios y obedeciere, será bendito aquí, bendito al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tu vientre. Y dice siempre, si oyere, si obedeciere. Pero dice, si oyere, pero no obedeciere, serán maldito, maldito, maldito y maldito. Cuando Jesús comentó la parábola de la casa fundada encima de la roca, Él dice, si oyeres y hicieres como dice, seréis como una casa fundada sobre la roca. Pero si oyeres y no hicieres, seréis como una casa fundada en la arena, en la cual vino lluvia, tempestad y la tumbó. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros siendo cristianos, al oír y no obedecer, estamos siendo como la casa en la roca? Y hay un conocimiento interesante que muchas veces yo decía, cristiano bautizado, 100% casa sobre la roca. Pero ¿cuántas veces en el decorrer de nuestra vida de cristiano dejamos de oír y obedecer a esa voz del Señor? Entonces seremos como la casa en la arena. Y debemos tener cuidado con eso, porque el Señor habla en todo tiempo. Cuando yo escuchaba eso, mire el capítulo 19, Éxodo 19, versículo 9, un poquito más adelante. Cuando Dios llega y habla al pueblo, Éxodo 19, versículo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Porque Dios le llamó a Moisés. Quiero llamar al pastor Charlie que venga acá, porque tiene barba y creo que Moisés era parecido, ¿no? Entonces Moisés hablaba y hablaba al pueblo, y el pueblo, como yo un tiempo, miraba y decía, ese Señor decía, ¿será que Dios habló? ¿Será? Entonces llega un momento que Dios habla a Moisés, mire, Dios mira al pueblo y ve que el pueblo era rebelde, que el pueblo no obedecía lo que Dios hablaba a él. Y de repente lo llama y dice, mire, congrega al pueblo en un cerro y yo voy a hablar y todos irán a escuchar. Dios hizo cuestión de hablar a Moisés, que preparar el pueblo, porque todos deberían escuchar la voz de Dios. Gracias. Entonces nosotros vemos que Dios manda preparar el pueblo. El versículo 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Y aquí, cuando tú entres, si alguna vez tienes curiosidad, tú puedes entrar en internet y ver la ubicación del monte Sinaí, que ese monte en la foto que sale en internet
está cercado totalmente y hay guardias custodiando porque está en un país totalmente musulmán. Y la mitad del cerro para arriba, las piedras están negras, como dice acá, que fueron quemadas. Y la vegetación no crece, porque es la prueba de que sucedió tal como dice acá. Y nosotros vemos qué sucedió con el pueblo. ¿Qué sucedió con el pueblo? Después lee el pueblo, mire el versículo, capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma? Dios quiere hablar con nosotros, pero cuando Dios habla, Él mueve nuestro corazón. Cuando Dios habla, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios empieza a sacar lo malo y a poner lo bueno. No necesita el Pedro Moreno, porque eso es después. El Pedro Moreno es cuando viene la corrección, saca lo malo y pone lo bueno. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, en intimidad, no es necesario el Pedro Moreno. ¿Por qué? Porque Él está hablando ahí y Él está tocando el corazón y Él está revelando que hay cosas en nuestra vida que no le agradan y nosotros podemos cambiarnos. Entonces yo pensaba que era así, que para Dios hablar tenía que temblar la casa, y por eso no creía cuando algún pastor decía que Dios le habló algo. Claro que hay que tomar mucho cuidado, porque hoy día está de moda pastores que luego dicen: yo tengo una nueva revelación de la palabra de Dios, yo tengo una nueva revelación de la Biblia. Cuidado cuando tú escuches eso. La revelación de la Biblia es una y es única. Por eso el apóstol Pablo dice que si viniere otro predicando otro evangelio que sea diferente, y él dice: si yo volviera aquí daqui a unos años, quizá yo esté anciano y caduco de la cabeza y viejito, y si yo predicare otro evangelio diferente, sea anátema. Hoy día hay mucha gente que va a lugares a congregarse porque solo quiere escuchar lo que le agrada. Cuando el pastor habla algo duro, cuando Dios le pone a que hable acerca del pecado, acerca de que tiene que andar en santidad, acerca de que tiene que dejar las cosas malas, no le gustan, prefieren ir a escuchar donde hablan que puro amor, que prosperidad, que aquí, que allá. Entonces el evangelio hoy día está cambiado. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuches a alguna persona que hable algo diferente a eso, vaya a leer la palabra, vaya a buscar la palabra. Entonces, un día yo andé como un año y medio como cristiano tibio. Iba a la iglesia todos los domingos. Iba a la iglesia y ni siquiera llevaba la Biblia. Iba a la iglesia porque si no fuera a la iglesia, el culto de la mañana, después salía mi papá, mi mamá a comer. Yo era soltero, y si yo no fuera con ellos, tenía que comer un pan con mantequilla en la casa. Entonces ellos no me llamaban, no había celular en la época, y no volvían del culto a recogerme. Pero si yo iba a la iglesia, todos los domingos había una comida especial, algún restaurante especial. Yo iba. Pero un día, viniendo de un lugar que no agradaba a Dios, que había salido con algunos amigos, venía de una discoteca, un lugar que no agrada a Dios. Y cuando venía en el camino, escuché en la radio que Dios habló a través de alguien, pero habló muy fuerte. Habló lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Y dice así: por cuanto sois tibio, no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y siguió hablando y dijo así: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando tú
te sientan que tú eres el cristiano mamá de Tarzán, cuando tú te sientas que eres el cristiano Superman, tome cuidado, que la Biblia dice que antes de la caída está la soberbia. Hace algunos tiempos atrás, siempre escuchando la voz de Dios, nosotros debemos ser humildes. Una vez se manifestó un demonio y preguntó y dijo: ¿Quién eres tú? Dice, ¿quién eres tú? Yo soy Belcebú. ¿Y quién eres tú? Yo podía pararme y decir: yo soy el pastor Daniel, decía. No, me paré y dije: yo no soy nadie, le dije, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y usted se va de él en nombre de Jesús. Todo el tiempo Satanás quiere que ese orgullo crezca, y nosotros debemos estar atentos para oír la voz de Dios, porque Él dice: mi gloria no compartiré con nadie. Entonces el Señor me dice ahí en Apocalipsis, y sigue hablando, dice así: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo. Porque el Señor dice te aconsejo? Él nunca dice te obligo. El Señor nunca te va a obligar a andar en su camino. Él siempre va a hablar con nosotros, siempre va a decir: te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y nosotros vemos en ese momento, yo entré al cuarto y entré temblando de la presencia de Dios. Y al llegar al living, la primera cosa que veo, y siempre veía cuando salía en ese tiempo que no estaba firme, que yo andaba tibio, llegaba y me topaba con mi madre sentada en el living con la Biblia abierta en la mano, intercediendo por mí. Ni ella ni mi padre, como yo era mayor de edad, nunca me prohibieron y dijeron: mire, no vas a salir con tu amigo. Yo ya tenía libre albedrío y tenía decisión, pero él estaba intercediendo por mí. Y cuando mi madre estaba muy cansada, era mi padre sentado y esperando. Aunque muchas veces llegué al living y él estaba ahí echado, roncando, después de trabajar todo el día, llegar a la casa y quedar hasta la 1 de la mañana orando. Pero un día Dios escuchó, y yo entré y fui directo a mi cuarto y temblaba y me arrodillé y empecé a llorar y empecé a pedir perdón a Dios. Y le dije: Señor, yo no quiero ser tibio, yo quiero ser caliente, yo quiero ser un cristiano verdadero. Y le empecé a pedir perdón, y un momento le dije: pero Señor, yo necesito. Yo nunca había escuchado en mi vida de que Jesús, de que Dios hablaba con nosotros. Nunca había escuchado una sola prédica. Pero yo llegué a mi cuarto y dije: Señor, pero yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me digas lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y el Señor me habló con una voz mega, dulce, y me dijo: hijito, yo tengo hablado contigo todo el tiempo, pero tú no me has oído. Y fue la primera vez que tuve un diálogo con el Señor. Yo hablaba, Él respondía. Él hablaba y yo respondía. Y fue algo tan natural, como uno cuando llega a hablar con algún amigo, uno empieza a hablar, el otro habla, el otro habla. Y fue algo tan natural, porque yo le dije: Señor, ¿cuándo has hablado conmigo? Porque Él dijo: yo tengo hablado contigo todo el tiempo. Señor, ¿cuándo has hablado conmigo? Le dije. Porque yo quería que tronara, que tuviera que temblar el cielo. Y el Señor dijo, me hizo acuerdo, cuando yo estaba en algún lugar y me presentaba a alguna chica, y el Señor decía: cuidado, cuidado, cuidado con esa chica. Decía otra, llegaba otro amigo y decía: tengo una amiga que quiere salir contigo. Y a veces era muy linda, y el Señor decía: cuidado, cuidado. Más bien que escuché todas las veces. Y luego un día el Señor y me presenta a la mujer más linda del mundo, que es mi esposa. Qué pena que no está aquí, porque está con mi hijo internado en el hospital. Y la presentó y me dijo: ahora sí, me dice, ahora sí, me dice.
Y después muchas veces Dios habló y empecé a estar atento a esa voz. Y en ese día yo dije, Señor, ¿acaso lo que está hablando conmigo no es mi conciencia? Y nosotros vemos muchas veces, había una propaganda de Tigo hace como 15 años atrás, que llegaba un demoningo aquí, un diablingo acá y un angelito acá, y uno hablaba y el otro hablaba. Vemos dibujo animado de Pato Donald también, con el diablingo aquí y el angelito acá. Hermano, y literalmente es así. Literalmente es así. Y cuando yo le pregunto, ¿alguno alguna vez oyó la voz del diablo? Y algunos dirán, no, quizás nunca vio una persona poseída hablando, el demonio adentro de él. Yo escuché muchas veces. Pero yo le pregunto, cuando hay un joven simpático como Cristian, por ejemplo, y están andando por la calle y pasa una muchacha mal vestida con minifalda y viene una vocecita dentro de su mente y dice, uy, 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 mira a esa chica. ¿Quién cree que le está hablando en su mente? Bueno, es solo un ejemplo, porque Cristian es un hombre con mente santa, palabra santa. Yo lo conozco y puedo testificar. Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién cree que está hablando? ¿O quién cree que habla en tu mente cuando viene el micro y te cierra y te sube la sangre y viene una vocecita y dice, anda a sacarle la mugre? Hermano, yo soy cristiano de años y hasta hoy escucho eso, porque yo me altero facilingo. Andar a sacarle la mugre. Digo, no, Señor, ten misericordia. Ese tipo despertó a las 4 de la mañana y está todo el día trabajando. ¿Quién cree que está hablando? Y tantas otras cosas. ¿Cuántas veces como Pedro? Llega un momento que Pedro, el apóstol Pedro, Jesús le pregunta y dice a su discípulo, ¿qué dicen que soy? Y uno dice Elías y otro dice otra cosa. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro lo mira y dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo mira y dice, bienaventurado sos, porque eso no te ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Pedro estaba siendo usado y oyendo la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo, la voz de Dios. Pero un poquito más después, inclusive en la Biblia está en el siguiente capítulo, llega Pedro y Jesús empieza a hablar, es necesario que yo muera, es necesario que yo sufra, es necesario que yo padezca por ustedes. Y llega Pedro y lo lleva a Jesús aparte y le dice, Jesús, de manera ninguna suceda eso. Y Jesús lo mira y no le dice, Pedro, no digas soncera. Le mira a Pedro y dice, Pedro, no. Jesús lo mira y dice, Satanás, apártate de mí, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Pedro estaba poseído? No, pero su mente estaba siendo manipulada por Satanás. Satanás estaba poniendo su voz y Pedro estaba pronunciando. ¿Cuántas veces nosotros como padre o madre somos usados en lugar de bendecir a los hijos, hablar cosas que Satanás quiere que hable? Varias veces pude escuchar esa voz de Dios. La segunda vez que fue muy marcante en mi vida, abra su Biblia en 1 Corintios. La segunda vez que pude escuchar la voz de Dios, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Yo había legado y había colocado como un ritual en mi vida todos los días leer 3 capítulos de la Biblia. Porque alguien me dijo, si yo leyera 3 capítulos de la Biblia por día, en un año terminaría de leer toda la Biblia y podía quedar el domingo sin leerla porque uno va al culto. Y me puse a leer todos los días 3 capítulos de la Biblia. Y un día llegó y yo estaba leyendo acá 1 Corintios 5 del 9 al 11. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice.
Y a la primera cosa que le hablo a mi hijo del colegio: no quiero verte andando con gente que habla mala palabra. Aquí dice maldiciente. Y eso lo leí en la mañana. Y después llegué en la tarde. Yo tenía algunos meses de convertido. Llegué en la tarde. Me llamó por teléfono y era un hermano de la iglesia, que era uno de mis mejores amigos, que estudiaba, y me dice: Daniel, ¿por qué estás apartado? ¿Cuánto tiempo no lo vemos? Estamos haciendo un churrasco en la casa. Hemos comprado un barril de chop y hemos invitado a las amigas de la universidad. ¿Quiere venir? Y yo, como yo estaba solo, mucho tiempo no lo veía, sí le dije: quiero ir. Y al momento el Señor me toca y yo casi me caigo sentado en el sillón. Y dice: ¿cómo que vas? Me dice: ¿no te he dicho que no os juntéis con todo aquel que se dice ser hermano, pero es fornicario y borracho? Y yo por el teléfono dije: no voy a poder ir. Y no fui. Entonces Dios habla también a través de la palabra. Después de pasar algún tiempo que yo me dediqué a orar, estudiar, preparar la palabra, un día estaba durmiendo y me habló una voz literalmente en mi oído externo, no fue en la conciencia. Me habló Oseas 8:1. Oseas, y ahí yo desperté y repitió Oseas 8:1, y yo sentía hasta el aire, el soplo en mi oreja. Y yo desperté y en ese momento seguí durmiendo porque era flojo para levantar para orar. Fui a la universidad, y estando en la universidad, esa palabra era como jugar racket, ¿no? Tuk, 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 o jugar ping pong, ¿no? Entonces iba y retumbaba en mi interior y volvía. Y yo llegué, y cuando era la última clase, yo dejé la clase y fui volando a mi casa a agarrar la Biblia, y yo ni sabía dónde estaba ese libro de Oseas. Llegué en mi casa, busqué allá al principio de la Biblia donde está el índice, en la página donde está ese libro, y abrí, y ahí dice así, dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Entonces el Señor estaba hablando y me reveló que yo tenía que volver a mis amigos, pero no era el otro día del día que me invitaron a esa fiesta con barril de chop. Era después de algunos meses que yo me fortalecí en el Señor, que yo me puse a leer la Biblia. Y en ese momento el Señor me estaba hablando que yo tenía que volver a hablarle del Señor. Y cuando volví a hacer, por un tiempo no me escucharon. ¿Por qué? Porque habían traspasado su pacto y se habían rebelado contra su ley. Pero después de un tiempo volvieron a los caminos del Señor. Y cuando yo estaba esa vez en mi cuarto dialogando con el Señor, yo le dije: Señor, ¿y cómo sé que eres tú hablando? Y el Señor me hizo entender. Si fuera mi conciencia, yo le dije: Señor, ¿cómo sé que no es mi conciencia hablando conmigo? Y el Señor me hizo entender. Si fuera mi conciencia, iba a decir: cuidado por donde tú vas, cuidado cómo manejas, cuidado con esa chica. Si fuera mi conciencia, porque yo hablando a mí mismo, pero hablaba tal como dice la Biblia, como una otra persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos habla como una persona, y decía: cuidado por donde vas. Está hablando: cuidado por donde tú vas, por donde tú andas, con lo que haces. Y yo empecé a escuchar esa voz y dar atención. Una vez había tenido un problemita cuando era cortejo con Alejandra, y yo llegué a mi casa y me puse a orar y dije: Señor, está bien, si no es con ella, te quiero pedir que tú la guardes, que tú le des un buen marido, que tú le des el mejor marido del mundo, porque yo ya la amaba. Y abrí mi Biblia, y cuando leí, está en Isaías 27:3, el Señor me dio una palabra y dijo: yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Y yo tomé esa palabra, y algunas semanas después estábamos bien y ya encaminados al matrimonio. Pero cuántas veces también vino Satanás después del matrimonio, cuando alguno tiene algún problema, y viene a decir: ¿será
¿Que no es mejor que se divorcien? ¿Será que no es mejor? ¿Será que no es mejor? ¿Será que no le pelaste? Y yo le digo, aparta de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Él es la mujer que Dios me puso. Él es la mujer con la cual voy a estar como el día del pacto hasta que la muerte nos separe. Pero esa voz siempre viene. Amén, gloria a Dios. Isaías 66, 9. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, el médico, ella tuvo una infección en la placenta y el médico dijo, tiene que abortar, porque o muere uno o mueren los dos. Y mi madre llegó a la casa y se puso a llorar y puso a clamar a Dios y dijo, Señor, ¿aborto o no aborto? Señor, ¿qué quieres tú que haga? Y él abrió la Biblia y salió en ese pasaje que dice, yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Y él le tomó esa palabra porque dice tu Dios. Fue una palabra que Dios le dio a ella. Y él en ese momento, ella tomó esa palabra y no le hizo caso al médico. Le hizo caso al médico de los médicos, que es Jesús. Y pasó un embarazo complicado. Tenía que parar con la pierna para arriba para no perder líquido. Y yo nací de 7 meses. Y cuando mi abuela me vio, me dijo a mi mamá, parece una rana, dijo, porque era puro hueso y piel arrugada. Pero al mes yo estaba como un torazo como ahora. No, entonces, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y en ese momento del embarazo, en ese momento de crisis, ella dijo, Señor, si tú lo haces nacer, yo lo voy a dedicar a ti. Y interesante que yo tenía como mi hijo 5 años y yo ya hablaba, yo quiero ser pastor, pero no quiero ser pastor de iglesia. Yo quiero ser de esos pastores que van a predicar a los indígenas, que van a predicar a donde no hay el evangelio. Y yo le decía, no tenía ni uso de razón, pero ya podía escuchar el llamado que Dios tenía para mi vida. Porque desde el vientre había sido dedicado para la obra del Señor. ¿Cuántas veces, la primera vez que prediqué en público, fue en el campo, en la iglesia que había en la hacienda de mi padre? Y preparé unos 3 días ayunando, preparando una prédica. Y yo estaba leyendo un libro que hablaba sobre la fe y preparé el sermón como si fuera el mejor orador del mundo. Pero cuando llegó el momento de la alabanza, la segunda, la tercera alabanza, el Señor me dice, no quiero que hables de eso. Pero Señor, le dije, 3 días ayunando, preparando una prédica. Y no era una prédica para predicar en un coliseo, era para predicar a 10 o 15 empleados que tenía ahí y unos 10 vecinos que venían. Pero Señor, yo preparé aquí el sermón, ¿y qué voy a hablar? No quiero que hable eso. Y yo me quedé ahí alabando, Señor, ¿y qué voy a hablar? ¿Y qué voy a hablar? Y empecé a ojear la Biblia. Cuando llegó un pasaje, el Señor dijo, eso es lo que quiero que hable. Agarré el papelito, lo dejé a un lado, agarré el copy y lo dejé a un lado y dije, habla, Señor. Y el Señor me tomó y habló lo que Él quería que hablara. Abra su Biblia en Apocalipsis. Y todo Apocalipsis nosotros vemos como Dios habla a su pueblo y le habla: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, y sigue algún pasaje. Yo no lo voy a leer todo porque no da tiempo, pero habla su Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y lo dejo de tarea para que lea en su casa Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y después hay una promesa. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y cuando sigue Apocalipsis, en el versículo 17 repite lo mismo. Y sigue repitiendo en muchos lugares lo mismo. El que tiene oído, oiga
y será un vencedor. Si tú no oyes la palabra, si tú no oyes la voz del Espíritu Santo, tú no vas a poder vencer. Y si tú no vencerás, en el cielo no hay lugar para perdedor. El cielo es solo lugar para vencedor, solamente para vencedor. Y la palabra sigue hablando, y hay un lugar que me impacta mucho, que el Señor habla de una clase de personas que se dicen ser judías, pero no son. El pastor Rolando ya predicó varios domingos sobre eso, de personas que se decían ser judías, pero aquí dice en Apocalipsis que eran sinagoga de Satanás. Mire el capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Está hablando el Señor. Muchos dicen ser cristianos, pero son templos de Satanás. Y la Biblia dice en 1 Corintios que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Yo tengo un amigo que siempre llega y dice: Daniel, que la Biblia dice que seamos templos del Espíritu Santo, no catedral, decía. Cuidado, para que no sea catedral, debemos ser templos. Entonces todo el Apocalipsis habla de la importancia de oír y ser un vencedor. Abra su Biblia en el 1 de Reyes, capítulo 18, 36. Y mientras tanto, antes de eso quiero leer Jeremías 3. Jeremías 3, 25. ¿Por qué debemos oír la voz de Dios? Porque si no oímos, vamos a andar en pecado. Jeremías 3, 25 dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestro Padre, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos, ¿qué dice? No hemos escuchado la voz de ¿quién? De Dios. Cuando nosotros dejamos de oír su voz, vamos a andar en una vida de pecado. Ahí está. Estamos andando en pecado porque pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Un poco más adelante, capítulo 5, 21, dice: oíd ahora eso, pueblo necios y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. ¿De qué oídos se estaba hablando? Del mismo que habla en Apocalipsis, del oído espiritual. Debemos tener oído y oír lo que Dios habla a la iglesia. Capítulo 7, versículo 23, dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Aquí nuevamente hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que seríamos su pueblo. Y más, dice que debíamos andar en su camino y que si escuchamos nos iría bien. Pero ¿cuál es el mandamiento? Escuchar su voz. Cuando nosotros no escuchamos su voz, no nos va bien en cualquier cosa. Y el versículo 25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que su padre. Nosotros vemos que Dios usa también a personas para hablar su palabra. Y ahí, cuando llega el profeta Elías en 1 de Reyes, capítulo 18, abra su Biblia en 1 de Reyes 18. Y es por eso, mientras tú buscas, que nosotros vemos hoy día cuántas personas hablando lo que su corazón quiere y no hablando lo que la palabra dice. Y mucha gente siguiendo a esa persona que hablan cosas que no son bíblicas. 1 de Reyes 18. Aquí nosotros vemos que después de una gran victoria que tuvo Elías con los profetas de Baal,
Usted, si no conoce la historia, después lo puede leer, que él prepara el altar y manda caer fuego del cielo. Y el versículo 36 es interesante entender, porque hoy día hay una doctrina que dice: los profetas decretan y Dios obedece. Sin embargo, en la Biblia el profeta estaba en continua comunión con Dios, oyendo su voz, y Dios hablaba y él decretaba lo que Dios habló. ¿Y cuántas veces nosotros vemos personas que llegan a una ciudad y empiezan a decir: yo decreto? El pastor Rolando me comentaba esto esa semana: yo decreto que esa ciudad será para Cristo. Y se va, y la iglesia sigue en la monotonía que hay, y no sale a predicar el evangelio, no sale a orar y buscar evangelizar a esa ciudad. Entonces, ¿será que ese decreto, será que esa simple palabra de un hombre tiene alguna función en esa ciudad? No tiene. ¿Por qué? Porque si él decreta y nosotros no predicamos, de nada sirve. Yo me quedé muy triste una vez que escuché un gran apóstol de Miami diciendo: si tú quieres que tu padre o tu hijo se convierta, venga y traiga su ofrenda al altar. Yo me quedé así: bueno, si es así, toda mi familia se va a convertir. Yo voy a elevar una familia por cada tío inconverso que tengo. Pero si yo no oro por él, no intercedo por él y no voy a predicarle, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Aquí el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Y él manda cavar alrededor del lugar del sacrificio, manda poner la leña, manda poner el cordero y manda derramar mucha agua. Y dice que se llenó ese hueco que habían hecho alrededor de agua. Y ahí esos profetas de Baal estaban clamando a su Dios y no pasó nada. Pero cuando él dice: Señor, por mandato tuyo he hecho todas esas cosas, y ahora oró y pidió a Dios que cayera fuego del cielo, cayó el fuego del cielo de Dios. Y dice que consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces él decretó lo que había escuchado de Dios. Él no simplemente decretó por ser un arrogante, él decretó lo que había escuchado de Dios. Pero después de eso viene la reina y lo amenaza y dice: yo voy a traer tu cabeza, voy a cortar tu cabeza. Hasta mañana, dice, voy a cortar tu cabeza. Y él se levantó y huyó. Y cuando él huyó, dice, quiero llamar a mi compañero Robertito, que siempre me ayuda acá. Cuando él huyó de Dios, cuando él salió de la voluntad de Dios, amén. Te quiero mucho, hermano. Puede entrar aquí abajo. Aquí, entra. Entonces mire lo que pasó con Elías. Elías huye de la presencia de Dios y se mete adentro de una cueva. Ahí dice la palabra, después tú lo lees. Se mete adentro de una cueva. Y llega a Dios y mira a Elías y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Porque ¿acaso Dios no conoce todo? ¿Acaso Dios no es todo el poderoso? ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Qué haces aquí, Elías? Lo mismo que me hizo varias veces cuando yo estaba en una discoteca: Daniel, ¿qué haces tú aquí, Daniel? Aquí no es tu lugar. O cuando yo estaba con los amigos tomando trago en un lugar impropio: Daniel, ¿qué haces aquí? No es que Dios no sabe qué hacía, es porque Dios está hablando: aquí no es donde quería que tú estuvieras. Entonces llega Elías y dice: ¿qué hace aquí, Elías? Entonces mire lo que sucede. Dios llega a él y dice así, versículo 11, 1 de Reyes 19:11, y le dice así: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, porque Dios quería hablar con él. Ahora, interesante, la Biblia dice que Dios es amigo. Si Dios es amigo, Dios se hubiera metido a la cueva y le hubiera acariciado: Elías, quiero hablar contigo, le hubiera dicho. Pero Dios le dice: Elías, sal de esta cueva, sal de la cueva y yo voy a hablar contigo. Todavía sal de la cueva y yo voy a hablar contigo. ¿Por qué?
Hermano, la aplicación, ¿cuántas veces nosotros estamos metidos en nuestra cueva? En la depresión, en los problemitas que tenemos, en alguna enfermedad, y dejamos de escuchar a Dios. Pero Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Si nosotros estamos metidos en nuestra cueva, Él no va a hablar con nosotros. Él va a decir: sal de la cueva, ponte en pie delante del monte y yo hablaré contigo. Y llega ese momento, Elías quiere salir de la cueva, pero mire lo que sucede. Y aquí Jehová que pasaba. Elías estaba en la cueva y Dios estaba caminando. Cristian, venga acá por favor. Yo estaba caminando acá. Póngase a caminar de allá para acá. Y Dios lo llama y dice: ven afuera. Dios está afuera caminando. Pero mire lo que sucede. Dice: un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba la peña delante de Jehová. Mire, está Elías, está Jehová. Y entre los dos caían las grandes rocas. Y Elías, cuando quería salir, ¿qué hizo? Se volvió a meter a la cueva, porque dijo: aquí yo estoy protegido. Y después sigue hablando, dice así: pero Jehová no estaba en el viento. Si el viento no era obra de Dios, ¿de quién era? De Satanás. Después sigue hablando: y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Aquí viene lo interesante. Un capítulo antes, llega Elías con 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, y él clama a Dios y Dios manda el fuego. Pero lo interesante es que para que haya fuego tiene que haber un sacrificio. Dios nunca mandaba el fuego sobre el holocausto sin un sacrificio. Si tú quieres un avivamiento en tu vida, si tú quieres el poder de Dios en tu vida, tú tienes que poner un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Orar, ayunar, adorar, buscar la presencia de Dios. Pero ahí dice que cuando él estaba, Satanás no pudo mover un pelo. Inclusive Elías miraba a esos sacerdotes y decía: quizá tu Dios fue de vacación, o quizá está durmiendo, o quizá tiene muchas cosas para hacer que no lo puede atender. Cuando Elías estaba en intimidad con Dios, oyendo su voz, atendiendo, Satanás no movió el pelo. Pero cuando Elías se metió a su cueva, aquí dice: Satanás mandó un fuego, un terremoto y un fuego para impedir que le escuchara a Dios. Pero después dice: y cuando lo dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Cómo Dios habla? Apacible y delicado. Y Elías salió, cubrió su manto. Ahora puede salir Elías, gracias. Elías salió, cubrió su manto y escuchó la voz de Dios. Amén. Yo quiero, mientras cantamos la canción, yo quiero invitarte a que tú, si tú quieres oír la voz de Dios, quizá tú nunca oíste, o quizá un tiempo tú oías, y quizá ahora estás sordo. Quiero invitarte a que tú vengas delante de Dios, delante del altar de Dios, y le diga a Él. Ahora yo quiero preguntar, cuando tú vengas aquí, yo quiero que tú entregues tu cueva. ¿Cuál es tu cueva que está impidiendo que tú oigas a Dios? ¿Cuál es la cosa que está impidiendo de que tú oigas a Dios? Si es tu afán, el trabajo, quizá el pecado, quizá tus ojos, quizá pornografía, quizá codicia, quizá odio, rencor por alguien. No sé, Dios va a hablar ahora a tu vida. Y quiero que tú entregues eso delante de Dios. Y que tú le pidas a Dios que si tú eres oveja, que tú puedas oír. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja de Dios, tú oirás. Y si tú no oyes la voz de Dios, ¿cómo vas a andar en santidad? ¿Cómo vas a andar en su camino? Mientras cantamos la canción, puede ir pasando y traiga al Señor lo que Él te hable, lo que tú sientas que impida el fluir.
No mire a los lados, simplemente venga, cierre sus ojos y abra tu corazón y entregue al Señor lo que Él te hable. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Si tú no has escuchado la voz de Dios, pídale perdón, diga: Señor, si yo no oigo tu voz es porque soy rebelde. Yo quiero oír tu voz, quiero buscarte a ti en oración, quiero buscarte a ti en intimidad, quiero andar en tus caminos, quiero serte fiel. Perdona, Señor, lo que yo vengo haciendo que no te agrada. Confiesa al Señor lo que Él te muestre ahora. Confiesa al Señor si hay algo que impida su fluir. Entrégalo al Señor ahora. Sal de tu cueva, sal de tu cueva. No permita que el fuego te aparte. Cuando Elías estaba metido en la cueva, Satanás pudo poner su fuego. Pero cuando él estaba con su confianza puesta en Dios, no pudo hacer nada. No permita que Satanás te coloque fuego. Oiga esa voz audible del Señor. Oiga esa voz pasible, delicada, que te dice: hijo, yo te amo. Que te dice: hijo mío, yo te amo. Que te dice: hijo mío, velad y orad. Velad y orad, porque mi venida está cerca. Que te dice: ven a mí, yo te amo. Yo te amo, dice el Señor. Abra sus oídos, escuche su voz. Señor Jesús, te quiero pedir, oh Padre, te quiero pedir, Señor, abra los oídos, Señor. Abra los oídos de todos los que están acá, Señor. Sopla, Señor, sopla ahora. Sopla sobre su oído, Señor. Sopla, abre sus oídos espirituales, Señor. Haga, Señor, que podamos oír tu voz, Señor. Haga que podamos oír tu voz. Haga que podamos andar en tus caminos y obedecerte y siempre serte fiel, Señor. Háblele al Señor. El Señor está aquí. Entréguele a Él tus cargas. Entréguele a Él lo que Él te mostró que impide que escuches su voz. Entréguele a Él, entréguele a Él ahora. No salga de aquí como has legado. No salga de aquí como tú has legado. Tu presencia. Tu presencia. Dígale al Señor: yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú seas el más importante en mi vida. Yo quiero escuchar tu voz, quiero obedecerte, quiero andar en tus caminos. Dígale a Él ahora, quebranta su corazón, abra su corazón, invítelo a Él a entrar. Si tú hablas simplemente de boca, no es lo mismo. Dígale de tu corazón, abra tu corazón y diga: Señor, Señor, quiero vivir en tu gloria, Señor. Quiero vivir en tu gloria, Señor. Bendice a cada uno acá. Bendice a cada uno aquí, Señor. Que podamos vivir en tu gloria, que podamos vivir en tu presencia. Porque tú has dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero muchas veces nosotros somos los que te abandonamos. Nosotros somos los que nos apartamos de ti. Oh Padre amado, abra nuestros oídos. Queremos oír tu voz siempre. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart.
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you. All